¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante dentro de la historia universal, y es que vamos a hablar del origen de la cultura peruana. En primer lugar, tenemos que definir qué es cultura o qué es cultura peruana. Podemos señalar que una cultura viene a ser una sociedad organizada que ha desarrollado a través del tiempo conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres, pero también tecnología, avances, progreso, y que los ha ido transmitiendo de generación en generación. Hay que tener en cuenta algo importante también, que cada sociedad tiene una forma de ver el mundo, cada sociedad tiene una cosmovisión, y esa cosmovisión depende fundamentalmente del tiempo y lugar donde se desarrolló ese pueblo o esa sociedad. Tenemos, por ejemplo, así, gran cantidad de sociedades en el Perú antiguo, como Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Chimú, Incas. Todas estas sociedades del antiguo Perú se caracterizaron por tener una forma de ver el mundo, una cosmovisión, algunas muy parecidas entre ellas, pero también muy distintas, ¿no? Hay que señalar también que cada cultura se caracteriza por tener un tipo de actividad económica, un tipo de lengua, ¿no? Y un tipo de costumbres muy parecida o también distinta a la de otros pueblos. Tenemos, por ejemplo, acá en nuestra primera diapositiva, ¿no?, la imagen de las trepanaciones craneanas. Esta es una demostración de la cultura Paracas en el campo de la medicina, ¿no? También tenemos las famosas deformaciones craneanas, que es una demostración de la cultura Paracas en el aspecto social, la diferenciación social. La nobleza se deformaba el cráneo para diferenciarse de las clases bajas. Tenemos acá, por ejemplo, también una demostración cultural, ¿no?, de la cultura mochica. Esta demostración está en la cerámica y, como podemos ver, son los famosos huacos retratos donde se representaban los famosos estados de ánimo de las personas. Digamos que esta forma de ver el mundo a través del rostro del ser humano era algo, digamos, muy importante dentro de la cultura mochica. Tenemos acá, por ejemplo, al dios Nailán. Este dios Nailán no fue el dios de los Lambayeque y también de los Chimuy. Fue representado en el famoso cuchillo ceremonial Otumi, ¿no? Tenemos acá al dios Nailán. Es una demostración religiosa de la cultura Lambayeque y también de la cultura Chimú. Tenemos acá, por ejemplo, al dios Huiracocha en la portada del sol. Esta demostración del dios Huiracocha, ¿no?, en esta famosa escultura llamada de portada del sol, le pertenece a la cultura Tiahuanaco. Pero recordar que el dios Huiracocha también se representó muchos años antes, muchos siglos antes, ¿no?, en la cultura Chavín. Por ejemplo, acá en la estela Raimondi y también en el lanzón monolítico. Y acá se le conoce como el dios felino. Podemos hacer una conclusión, que todos los pueblos del antiguo Perú, todas las sociedades o culturas del antiguo Perú se caracterizaron por tener conocimientos, ideas, costumbres, tradiciones y también tecnología muy parecida, pero esta evoluciona a través del tiempo, de tal manera que unos pueblos heredan los avances de los anteriores. Chicos, a esto le llamamos el origen de la cultura peruana. Nos hacemos un interrogante, ¿no? ¿Cuál es? ¿De dónde aprendieron los primeros peruanos el desarrollo de la cerámica, ¿no?, el desarrollo de la agricultura, la ganadería, ¿no?, el comercio? ¿De dónde aprendieron el desarrollo de las manifestaciones artísticas como la orfebrería, la escultura, la textilería y también la cerámica? Bueno, es una respuesta que vamos a desarrollar el día de hoy en el tema origen de la cultura peruana. Muy bien, chicos, pasamos a nuestra segunda diapositiva y vamos a señalar algo importante. Cuando hablamos de la cultura peruana estamos hablando básicamente de los primeros pueblos del Perú que desarrollaron actividades agropecuarias, como la agricultura, la ganadería, pero también manifestaciones culturales, como dije, la cerámica, la orfebrería, la escultura, la textilería y otros más. Tenemos, por ejemplo, acá la imagen de la actividad agrícola de los primeros pueblos del Perú y también la actividad ganadera. ¿De dónde aprendieron los primeros peruanos, no, la agricultura y la ganadería? ¿De dónde aprendieron tal vez su idioma? ¿De dónde aprendieron las primeras actividades económicas? Bueno, para eso hay distintas teorías. Uno señala que el origen de la cultura peruana viene de Mesoamérica, de Centroamérica, con la cultura maya. Otros señalan que el origen se encuentra acá, en el mismo Perú. Otros señalan que no hay que ir tan lejos hasta los mayas, sino acá nada más en Ecuador, con la cultura Valdivia. Y otros señalan que el origen de la cultura peruana se debe básicamente a aportes internos y externos, que viene a ser, digamos, una fusión, ¿no?, que permite el desarrollo de los pueblos peruanos. Vamos a hablar de cada una de ellas. Bueno, vamos a hablar primero de la teoría inmigracionista. Esta teoría inmigracionista fue sostenida por el famoso arqueólogo alemán Maximiliano Uhle Lorenz, ¿no?, conocido
como Max Uhle. Él es considerado el iniciador de la arqueología en el Perú, es considerado el precursor de la arqueología peruana, y él señala que el origen de la cultura peruana no se encuentra en el mismo Perú, sino que viene de afuera, viene de Mesoamérica, específicamente de la cultura maya. Son los mayas los que trajeron acá al Perú el avance tecnológico, ¿no? En la agricultura, la ganadería, canales de regadío, también influenciaron en el idioma, en la cerámica, ¿no? En la escultura y todo lo demás. Bueno, hay que señalar también que hay un precursor de esta teoría. Antes de Max Uhle, el sabio italiano Antonio Raimondi, que estuvo en el Perú haciendo algunos estudios, ¿no? Señaló que existe un parecido tremendo, ¿no? Entre las esculturas y cerámica de los pueblos antiguos del Perú con la cerámica y escultura de la cultura maya, ¿no? Sin embargo, no precisa que la cultura viene de allá, sino señala el parecido y también el idioma. Bueno, ahora, ¿cuáles son las hipótesis que señala, ¿no? ¿Cuáles son las hipótesis que señala Max Uhle? Primero, que las culturas de la costa peruana son más antiguas que las culturas de la sierra. Está diciendo en esto que las culturas de la costa, ¿no? Son las primeras en desarrollar y por lo tanto son más avanzadas que las culturas de la sierra. Bueno, eso es refutado por Julio César Tello en la otra teoría. Ahora, ¿qué más señala Max Uhle? Que las primeras altas culturas costeñas tienen su origen en la cultura maya. Según él, Max Uhle, los mayas llegaron navegando a la costa peruana o también llegaron por tierra y fundaron dos culturas, la famosa cultura proto-chimú y la cultura proto-nazca. A estas culturas proto-chimú y proto-nazca, Uhle las llama mayoides o también protoides, porque señala que son de origen maya. Como son de origen maya, mayoides o protoides. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos un mapa que nos da una idea más clara acerca del origen de la cultura peruana según la teoría inmigracionista. Señala lo siguiente, ¿no? Que los mayas navegaron, ¿no? Por el Océano Pacífico y llegaron a la costa peruana, pero también vinieron por tierra, ¿no? Llegaron al norte del Perú y desarrollaron o fundaron la cultura proto-chimú, ¿no? Y también en la parte centro y sur de la costa, la cultura proto-nazca. Estas son las culturas más antiguas del Perú, según Max Uhle, ¿no? Y que luego, digamos, irradiaron su cultura a los demás pueblos del país y de otros países también, ¿no? Recordemos que, de acuerdo a lo que dice Max Uhle, esto sería errado. ¿Por qué? Porque Chimú no es tan antiguo, ni Nazca es tan antiguo. Hay culturas mucho más antiguas que Chimú y que Nazca. Recuerden que estas teorías se dieron a inicios del siglo XX, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX, cuando aún no se habían descubierto todas las culturas, cuando aún no se conocía la prueba del carbono 14 para determinar la antigüedad de los objetos. Y recuerden también que Max Uhle consideró a la cultura cupiznique, a la cultura mochica, la cultura sicaña, la cultura chimú como una sola, como si fueran la misma cultura. Ahora sabemos que son distintas porque si bien se desarrollaron casi en el mismo escenario geográfico, en el mismo lugar, no, a ver, se desarrollaron en distinto tiempo. Bueno, ahora pasamos a nuestra siguiente diapositiva y seguimos hablando de las hipótesis. Según Max Uhle, existe un parecido tremendo en la arquitectura. Por ejemplo, tenemos el templo de Tikal o templo del Gran Jaguar de los mayas. Este templo es escalonado, ¿no? Son plataformas superpuestas, 1, 2, 3, ¿no? Varias plataformas y no tiene punta. Son pirámides escalonadas y truncas, porque no tienen punta. Y esas pirámides escalonadas de los mayas se parecen mucho a las del Perú también. Por ejemplo, en la ciudad de Cahuachi de la cultura nazca, tenemos acá justamente plataformas superpuestas. ¿Te das cuenta? Pirámides escalonadas y sin punta. La diferencia está en que estas eran de piedra y estas eran de adobe, porque en la costa no hay muchas piedras y los primeros pobladores del Perú, las primeras culturas lo hicieron de adobe. También deja en claro Max Uhle que tal vez los mayas primero llegaron a Ecuador y de Ecuador recién llegó, digamos, la cultura al Perú, ¿no? Eso es lo que sostiene Max Uhle. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y esta, chicos, nos va a demostrar las pruebas, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que manifiesta Max Uhle? Ya hemos mencionado algunas. El parecido en la escultura y la cerámica, ¿no? De los mayas y de las culturas peruanas. Por ejemplo, la cultura chavín, la cultura paracas, ¿no? Y también la cultura mochica representa figuras del felino, como también lo hacen los mayas, ¿no? Motivos felinoides, el jaguar sobre todo, ¿no? El jaguar que es este felino. Y también las serpientes, ¿no? Los ofidios. Los ofidios son las serpientes, ¿no? Ahora, también las pirámides truncas y escalonados que habíamos mencionado y también el idioma, ¿no? Por ejemplo, la existencia de vocablos como Citlayo, que si nosotros lo pronunciamos rápido es Chiclayo, ¿no? De ahí viene. En la cultura maya hay un lugar llamado Citlayo,
¿no? Lo que vendría a ser acá Chiclayo. Y también una prueba más que señala es justamente el mito o la leyenda de Nailán. El mito o leyenda de Nailán señala que hace muchísimo tiempo, antes de la llegada de los europeos acá al Perú, llegó al río Lambayeque un gobernante con su esposa y toda su comitiva, todos sus sirvientes, su familia, ¿no? Y fundaron la Huaca Chotuna. Según esta leyenda, la leyenda de Nailán, ¿no? Este poblador venía del norte, venía de Centroamérica, para ser precisos, de la cultura maya. Bueno, eso no se ha llegado a comprobar, lo que sí se sabe que Nailán era un príncipe mochica, ¿no? Bueno, a ver, tenemos acá justamente la famosa serpiente emplumada, ¿no? La serpiente emplumada, chicos, es el dios Kukulcán de la cultura maya. Y acá tenemos justamente también un dios, el dios, chicos, el degollador de la cultura mochica, representado en los muros de la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol. Miren ustedes acá, tenemos acá la figura de los colmillos, que viene a ser la del felino. Estas de acá precisamente no son plumas, pero tal vez son olas. Recuerden que las figuras no tienen por qué ser exactas, ¿no? Pero tienen, digamos, ciertos parecidos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar ahora de la teoría autoctonista. Esta teoría autoctonista fue sostenida por el arqueólogo peruano Julio César Tello. Es considerado padre de la arqueología peruana. Si bien él es médico de profesión, no le gustó mucho la arqueología y la desarrolló. Tanto así que es considerado padre de la arqueología peruana y fue el que hizo los mayores estudios sobre la cultura chavín. También se conoce la teoría autoctonista como teoría andino-oriental. ¿Por qué? Porque los chavín tuvieron influencia de la selva. ¿Y dónde está la selva? En el oriente. Andino-oriental, ¿no? O también teoría serrana, porque la cultura chavín se desarrolló básicamente en la región quechua, ¿no? de Ancash, ¿no? Teoría serrana. Ahora, según Julio César Tello, la cultura chavín viene a ser la cultura matriz, es decir, la cultura madre, la que va a dar origen a otras culturas. Según Julio César Tello, entonces las culturas más avanzadas no están en la costa. César Tello señala que las culturas más avanzadas están en la sierra, y por eso, como prueba, está la cultura chavín. De esta manera, la cultura chavín irradió a la costa todos los avances tecnológicos. Tenemos la figura de Julio César Tello, nacido en Huarochirí y muerto en Lima en 1947. Muy bien, tenemos acá una figura más clara, ¿no? De cómo se dio justamente el origen de la cultura peruana según Julio César Tello. Tenemos acá, ¿no? El círculo verde, ¿no? Que se encuentra básicamente en la selva peruana. De la selva influenció a la sierra, y de la sierra los chavín influenciaron a la costa. Y de la costa la cultura se irradió a todas partes del país, ¿no? Esta es la teoría del origen de la cultura peruana según Julio César Tello, la teoría autoctonista. Muy bien, ahora fíjate cuáles son las pruebas. Primero, la cerámica chavín, ¿no? Los motivos zoomorfos. Recuerden que en la estela Raimón y el lanzón monolítico hay figuras zoomorfas, o sea, con formas de animales, zoomorfas. Tenemos acá, por ejemplo, el lanzón monolítico, tenemos acá los colmillos del felino y también tenemos la lengua, ¿no? Tal vez esta lengua de la serpiente, pero sí tenemos las serpientes acá, aparecen su cabello, pero son serpientes, ¿te das cuenta? La mezcla del felino y la serpiente. También tenemos acá las famosas cabezas clavas. Estas cabezas clavas justamente nos dan una prueba justamente del felino también, los colmillos hacia arriba, hacia abajo, ¿no? La nariz arrugada como el felino cuando se está molesto, ¿no? Justamente, y los ojos del jaguar, ¿ya? Y tal vez atrás las serpientes, ¿no? Los chavines rendían culto al felino por influencia amazónica de la tribu de los arawaks. ¿Por qué? Porque el felino es básicamente un animal de la selva. Tal vez los chavines consideraban al felino como un animal perfecto, por eso lo adoraban. También se han encontrado en las ruinas de la cultura chavín restos de camote, de yuca y de papaya, que son cultivos propiamente de la selva. Por eso decimos, y Julio César Tello lo dice, que hay una influencia de la selva a la cultura chavín. Muy bien, chicos, hacemos una pausa para seguir con la siguiente teoría, ¿no? Hacemos una pausa, chicos. Nos vemos después.